Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un unboxing de los materiales de Born Pretty para hacernos manicuras. Bueno, ya sabéis que os conté que había estado dejando descansar un poquito mis uñas de hacer manicuras, pero enseguida volvemos a la acción porque me encanta hacerme uñas bonitas, así que he pedido estos materiales en Born Pretty, los cuales os voy a dejar el enlace por ahí abajo y mientras vamos a verlos. Así vamos combinando distintos materiales. Bueno, lo primero que tengo aquí para enseñaros es un pincel de la marca, pues ya lo vemos, de Born Pretty, el cual, a ver que lo sacamos, lo vais a ver, es para hacer pequeños detalles, diríamos que para las cosas más delicadas de lo que son las manicuras. Aquí estáis viendo cómo es un pincel muy fino y vais a ver que va a venir perfecto para uno de los materiales que he comprado, que además he visto vídeos, muchísimos vídeos chulísimos de cómo lo utilizan. También os enseño dos nuevos colores que tenemos. Aquí lo estoy abriendo. Bueno, aquí tengo uno de los colores. Aquí, ¿vale? Es un gel, ¿de acuerdo? Es un gel para hacer unas manicuras con lámpara de gel. Y aquí tenemos el color, ¿de acuerdo? A ver que os enseño cómo va. Ah, mira, este es el que es transparente con pizquinitas negras. Lo vais a ver. ¿Veis? Esto está muy chulo porque te pones distintos tonos y parece que haces como efecto mármol o como granito en las uñas. Queda un efecto muy chulo. Y aquí desde luego pues tengo distintos colores de Born Pretty que van a quedar geniales con este tipo de efecto. Siguiente, vamos con... Aquí está, este sí es un color, mirad, mirad, ya lo estáis viendo, el color tan chulo, tan bonito que tengo a continuación. Y es que para mí estos colores, en esta ocasión en tono morado, ¿veis? Queda chulísimo. Vamos a verlo, es uno de mis colores favoritos y las uñas en color morado, mirad cómo es. Muy bonito, ¿verdad? Sí, señor, es una tonalidad muy chula. Bueno, pues aquí lo vemos. Este es el número 53, digo 35, perdón, lo había visto al revés. 35 y el anterior es el 51. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo un par de cositas más para enseñaros. Aquí las tengo. Bueno, por aquí tengo lo que es un top coat de Born Pretty. Vamos a sacarlo. Aquí está. Este es el top coat, ¿de acuerdo? Para cuando nos hagamos la manicura, pues secar lo que es el esmalte de gel. Aquí lo ponemos. Y el siguiente tono es un color de fiesta. Lo estoy abriendo por aquí. Aquí está. Es de esa misma colección y es en un tono color dorado. ¿Lo veis aquí? A ver si lo abro, si no tardo mucho en abrirlo. Porque las otras eran cajitas y eran un pelincito más rápido. Los tonos dorados me encanta porque hay que ir previniendo que vamos a estar en las fiestas de Navidad de aquí a muy poquito. Sí, ya lo tengo abierto. De aquí a muy poquito y una manicura, unas buenas uñas en tonos dorados bien decoradas van a quedar impresionantes. ¡Wow! Mira, mira, mira. ¡Qué bonito! Esto es una barbaridad de dorado. A ver, enfoca, por favor. Bueno, aquí lo tenemos en dorado. Espera, a ver, enfócate. Ahí está. Pues ahí lo tenemos en un tono dorado que vamos a hacer una pedazo de manicura en colores dorado que es una pasada. Y la última cosita que vi en Born Pretty, además en muchos vídeos de lo que hacían, porque están muy bien esos tutoriales, esos ejemplos de lo que hacen, es un tipo de hilo dorado. Bueno, tienen de distintos colores. Yo lo he visto que es un tipo de gel que queda como un hilo, ¿de acuerdo? Cuando se mojas lo que es el pincel, estiras y lo pones sobre lo que es la uña y se queda como súper doradito. Un segundo que estaba abriéndolo, que no podía. Aquí ya lo estáis viendo. Y había de distintos colores, además muy chulos, muy bonitos, pero yo lo he elegido
en una tonalidad que igualmente es dorada, ¿lo veis? Con un montón de brillantina, un montón de brillo. Voy a tener cuidado que no se... ¿Veis que cuando es tal que así? Seguro que habéis visto vídeos, mirad. Es de una forma tal que así un tanto viscosa. Y luego esto lo vas poniendo así en esos hilos con un pincelito sobre lo que es la uña. Esto ahora lo voy a poner abajo para que no se desaproveche el material. Vamos a ponerlo así, veis que lo estoy raspando la tapita contra el botecito para ya quitarlo. Está muy chulo, mira, mira, con poquito que es, mira cómo se queda el hilo de este gel para uñas. Y está muy muy chulo. Entonces con esto vamos a preparar unas manicuras estupendas. Y si veo que queda bien, que funciona bien, hasta pediré de otras tonalidades y otros colores. Así que bueno, esto está chulísimo. Bueno, ya lo veis, os voy a dejar como siempre algún enlace por ahí abajo de donde podemos encontrarlo, ¿de acuerdo? Un besito enorme, hasta pronto.